Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Profe, bien usted. Bien, muchachos, ahí vamos. Buenas noches. Bueno, muchachos, vamos entonces a empezar a trabajar. Vamos a hacer algunos ejercicios sugeridos. La idea es recordar, pues, que, como les he dicho, en este examen parcial tendremos como unos grandes temas, que sería la dilatación, que sería la conducción, bueno, los métodos de transferencia de calor, que sería, por ejemplo, la calorimetría, ¿cierto? Y algunas preguntas sencillas, si se dan, acerca de gas ideal, digamos, distribución de velocidades, eso un poco más, digamos, conceptual, ¿cierto? De un cálculo corto, si es del caso. Entonces, permítanme mirar acá, a ver, muchachos, qué podemos hacer juntos para que Profe, practiquemos. Dime. buenas noches, qué pena. Lo que pasa es que presento una novedad con Ingenia y no me ha dejado ingresar. ¿Será que usted tiene algún correo donde yo me pueda comunicar para que me restablezcan el acceso? Un correo, déjame a ver, yo recuerdo, yo creo que sí debe haber un correo. Y ¿me vas a preguntar algo, Santiago? Profe, cuando va en el cambio de estado, cuando va espere, por ejemplo, cuando va de vapor a líquido, el carro latente es el mismo que cuando va de Ujú. líquido a vapor. Ah, listo. En, en valor sí, en signos son distintos, ¿cierto? En signos serían distintos, pero sí el valor es el mismo. Lo mismo de sólido a líquido o de líquido a sólido. Voy a ver, dime David. Profe, era con respecto a la inquietud que tiene la compañera. A mí, yo no sé, esa plataforma de ingeniería se pegó una actualizada toda extraña y por donde entraba normalmente no me dejaba entrar. Entonces me puse a cacharrearla y por allá encontré como un enlace y por ahí estoy accediendo normalmente a la plataforma. Y Si quiere le comparto el link de la que yo estoy en estos momentos, cómo estoy ingresando. sí, por favor. Ay, sí, por favor. Profe, Sí, por yo en favor, te el lo agradezco. correo, yo en el chat dejé el correo en el que yo escribí y me actualizaron de una la plataforma. Pues yo dije que me habilitaran la plataforma de Ingenia, que no me Ujú. aparecían los parciales de física y ya de una me la actualizaron. Eso sí, ese es el correo. Asesoría virtual ingeniería, sí. Ese es el correo donde deben escribir. Muchas gracias, así es. Ese es. Listo, compañeros, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a mirar acá entonces un par de ejercicios variaditos. Vamos a ver acá. Vamos a poner este por acá. Y vamos a ver. Entonces, tenemos, muchachos, el contexto de estos ejercicios donde pueden o no haber transición de fase, ¿cierto? Digamos, típicos. Entonces, tenemos como esta estructura. Por ejemplo, en un calorímetro se tiene un bloque de hierro de 10 kilogramos a 100 grados centígrados.
junto con un bloque de hielo de 2 kilogramos a menos 50 grados centígrados. Entonces tenemos todo eso metido en un calorímetro. Nos dicen hallar la temperatura de equilibrio e indicar si en este estado coexisten hielo, agua y hierro, por supuesto. O sea, es decir, si el hielo puede fundirse del todo o no, ¿cierto? Y si es del caso, calcular la masa del hielo y agua respectivamente. Es decir, si es del caso, en que en ese caso tengamos una mezcla, cuánto hay de hielo y cuánto hay de agua, ya que el hielo podría empezar a transformarse en agua. Tal vez de pronto, vamos a verlo, no se transforme del todo. Y entonces, ¿cuánto de agua se alcanza a transformar? ¿Cuánto de hielo queda, digamos, en esa parte? Entonces, en este caso, muchachos, nosotros pues ya tenemos como cierta idea, ¿cierto? En este caso, cuando nosotros no tenemos tan nítida la temperatura de equilibrio, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿De dónde va a sacar el hielo la energía para fundirse? De los 100 En grados este de caso, ¿De dónde? ¿Quién le va a dar al hielo la energía? la temperatura inicial, ¿no? En donde está el calorímetro. La el agua temperatura en este caso inicial. no. Aquí hay agua. Leamos el enunciado. En un calorímetro se colocan un bloque de hierro de 10 kilogramos a 100 grados centígrados, junto con un bloque de hielo de 2 kilogramos a menos 50 grados centígrados. ¿Cierto? Miren que ahí no hay mencionado agua para nada. Hallar la temperatura de equilibrio e indicar si en este estado coexisten hielo, agua y por supuesto el pedazo de hierro que va a estar ahí. Entonces, ¿quién le va a dar la energía al hielo para empezar a calentarse de menos 50, porque está bastante frío, menos 50 grados centígrados, posiblemente hasta 0 grados, de pronto para que ocurra la transición de fase? El hielo pues solo tiene como fuente de energía el hierro. En ese caso, esa va a ser su fuente de energía. Estar en un calorímetro, un sistema aislado, lo que gana el uno lo pierde el otro, ¿cierto? Esa es la ecuación de la calorimetría que nosotros conocemos. Entonces tenemos en nuestro sistema el calor asociado con el proceso que va a implementar el hielo, más el calor asociado con el proceso que va a registrar el hierro. Y esto debe ser igual a cero. Entonces, ¿qué proceso posible puede llevar a cabo el hielo? Entonces, cuando uno piensa en el hielo, uno sabe que posiblemente o no, dado que no nos dan la temperatura de equilibrio, porque si nosotros nos dicen que la temperatura de equilibrio del sistema está por encima de los 0 grados centígrados, entonces es con toda seguridad que el hielo se transforma en agua, ¿cierto? Pero no lo sabemos. Pero sí sabemos que el hielo posiblemente entonces vaya de menos 50 grados centígrados hasta 0 grados centígrados. Entonces ahí necesita cierta cantidad de calor. Si es posible que se dé la transición él a los 0 grados centígrados, entonces hay un cambio de fase. Y es posible entonces que de los 0 grados centígrados hasta la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Vaya, o sea, es posible este proceso. Todo dependerá de la energía que tenga a disposición. Entonces, para llevar a cabo este proceso, o parte de este proceso, pues porque no sabemos hasta dónde llegará el hielo con la energía que le dé quién, el hierro. Entonces, lo que sí sabemos es que el hielo, para empezar a experimentar una transición de fase, porque la pregunta nos dice, muchachos, si hay una mezcla de hielo con agua, es que al fin y al cabo, entonces, si llegase el caso a que existiese una mezcla de hielo con agua, la temperatura tendría que ser 0 grados. Entonces, ¿qué pasaría si el sistema completo, el calorímetro, con hierro y con hielo, llegara a 0 grados? Entonces, en ese caso, si llegase a ocurrir eso, entonces el hierro tendría que experimentar un cambio de temperatura de 100 grados centígrados a 0 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto calor liberaría el hierro en ese proceso hipotético? Entonces, es lo mismo de siempre, muchachos. Esa estructura es cuánta energía tiene a disposición el sistema. Entonces, cuando uno piensa en el hierro, si digamos que si asumimos una temperatura final de 0 grados centígrados para todo el sistema,
hipotéticamente hablando, porque si hay una mezcla, tiene que estar a esa temperatura. Entonces el hierro va a experimentar un cambio, una transferencia de calor que va a ser la masa de este hierro por su calor específico, por su cambio de temperatura. Entonces ahí podríamos tener nosotros la energía a disposición que va a tener el hielo. Entonces, ¿cuánta masa hay de hierro? 10 kilogramos, ¿cierto? 10 kilogramos. Calor específico del hierro, 470 joules, kilogramo, grado centígrado. Y el cambio en la temperatura, pues la temperatura final que estamos asumiendo es 0 grados centígrados y la inicial del hierro es 100 grados centígrados. ¿Cuánto da, muchachos, esta cantidad de calor? Pues a mí me dio menos 470.000. Menos 470.000. Entonces digamos que esto es menos 470 kilojoules. Listo. Es negativo, claro, el hierro está perdiendo energía porque al fin y al cabo se está enfriando. ¿Quién está recibiendo esa energía? El hielo, ¿sí? Entonces, básicamente, muchachos, la forma en que pensamos estos ejercicios es ¿quién tiene a disposición o quién tendría a disposición toda esta energía? Pues el hielo. La idea es ver qué puede hacer el hielo con toda esta energía. Puede pasar que el hielo, para ir de menos 50 grados centígrados a 0 grados centígrados, se gaste todo esto y ni En ese, siquiera llegue a ser agua, ¿cierto? en O ese caso, puede, entonces uno primero lo que tiene que hacer es como buscar la manera de equiparar a ver más o menos en qué estado, o sea, como tantear en qué estado se puede encontrar ese hielo. sí, lo que sobre todo cuando te preguntan si al final va a haber hielo con agua o si el hielo se alcanza a fundir del todo, ¿cierto? Entonces lo que tú necesitas es garantizar que el hielo, pues por lo menos llegue a los 0 grados centígrados, ¿cierto? Porque ahí va a empezar su transición de fase. Entonces lo más importante es saber cuánta energía tiene a disposición el hielo para primero ir de una temperatura de menos tantos grados hasta cero y luego sabemos que con un calor latente podríamos calcular la energía necesaria para que esos 50 kilogramos, perdón, esos 2 kilogramos de hielo se fundan, ¿cierto? Y en ese caso hay un gasto de energía. Esa energía, la única que tiene el hielo para gastarse es esta que le está dando el hierro. Entonces, lo primero es, esencialmente, reconocer que el hielo va a necesitar cierta energía. La idea es cuánta energía tiene a disposición, ¿sí? Entonces, básicamente es esta energía que tenemos acá. Y ahora entonces empezamos a analizar cuánta energía le toma al hielo ir de menos 50 a 0 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, en este proceso tendríamos que para el hielo, utilizando entonces esta energía, lo primero que va a hacer el hielo es con su masa, con su calor específico, por su cambio de temperatura. Entonces va a ir, en este caso tenemos 2 kilogramos de hielo, calor específico 2090 joules, kilogramo grado centígrado. Y tendríamos acá entonces que él baja a una temperatura final de 0 grados centígrados menos 50 grados centígrados. Listo. ¿Cuánto calor entonces utiliza el hielo en este proceso? Ojalá en kilojoules. El kilojoules serían 209 kilojoules. 209 kilojoules. Listo. Entonces él tiene a disposición 470 kilojoules. Para ir de menos 50 grados centígrados a 0 grados se gasta 209 kilojoules, lo cual quiere decir entonces que tiene energía suficiente para hacer este proceso, ¿cierto? Cuando el hielo llega a 0 grados centígrados, podría empezar una transición de fase. Dime, Ana María. Profe, dado el caso de que el calor del hielo fuera, no sé, Ujú, 478, ujú. ¿qué Entonces, pasaría? en ese caso, diríamos entonces que lo único que podría pasarle al hielo es que llegaría a calentarse hasta cierta temperatura, ¿cierto? Pero que ni siquiera llegaría a los 0 grados, ¿cierto? Entonces,
en ese caso, nada de hielo se fundiría, ¿cierto? No alcanzaría, lo que alcanzaría es, digamos que si a nosotros, como bien dices, nos hubiese dado acá, no sé, como propones, 480 kilojoules, ¿cierto? Entonces se necesitan más energía para llegar a 0 grados centígrados. Entonces él no alcanza, ¿cierto? Porque se gasta esto. Esto es lo que tenemos en esa parte. Entonces lo que podrías llegar a estimar tú, en este caso es primero que el hielo no llega a 0 grados, o sea que no va a empezar a fundirse. Y lo que podrías decir es a qué temperatura llega. Entonces tú podrías decir que 480 kilojoules, que es lo que tienes allí, sería igual a la masa del hielo por el calor específico del hielo por una temperatura final del hielo menos 50 grados centígrados. Entonces lo que podrías despejar acá es decir a qué temperatura quedaría el hielo, ¿cierto? Que obviamente sería negativa, pues porque el hielo no alcanza los 0 grados. Entonces, como máximo, concluirías que el hielo no alcanza ni siquiera a llegar a los 0 grados y con este dato, entonces con esta energía que tiene a disposición, más bien no con 480, sino 470, porque esto es lo que él tiene a disposición, hasta dónde podría llegar a calentarse, ¿cierto? Entonces uno podría calcular, no, pues llegó hasta menos 2 grados centígrados, o sea, a partir de menos 50 y toda la energía que tenía a disposición la utilizó para calentarse hasta menos 2 grados centígrados. Hasta ahí llegó, ¿cierto? Entonces, porque es que al fin y al cabo a 0 grados centígrados, cuando asumimos pues que el bloque de hielo, del bloque de hierro, perdón, llegaría a esa temperatura, de ahí para allá, pues la temperatura no puede disminuir para este sistema, porque en ese caso entonces empezaría a experimentar otro tipo de procesos. Entonces, más que todo necesitaríamos simplemente esto, podríamos calcular la temperatura a la que queda el hielo, el bloque de hielo, que estaría entre menos 50 y 0 grados centígrados, porque no le alcanzaría la energía para llegar a los 0 grados. Y ya, ¿cierto? Entonces, obviamente no habría una mezcla y ni siquiera pues habría una temperatura de transición. Sí podríamos pensar en este caso en que, digamos, en la ecuación que podemos eh, proponer allí, tal vez pensar en que el hierro se pueda enfriar más, ¿cierto? Ahí tendríamos que mirar ese proceso físico de si el hierro se puede enfriar más, que puede serlo. Entonces, en ese contexto, pensar hasta dónde llegaría, pues, el, el hielo. Pero para responder la pregunta de si hay mezcla, entonces la respuesta sería no, no hay mezcla porque el hielo no alcanza a llegar a los 0 grados ni siquiera. Entonces tendríamos acá, muchachos, esta energía, le queda energía al hielo, entonces el hielo empieza a experimentar un cambio de fase, ya sabemos entonces cómo se calcula, en este caso, una temperatura de 0 grados centígrados, cambio de fase, entonces el calor allí será el calor latente de fusión por la masa del hielo. Y el calor latente de fusión, creo que aquí nos dan un dato, 333 por 10 a la 3. 333 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo por creo que 2 kilogramos que tenemos. ¿Cuánto sería el calor necesario para fundir 2 kilogramos de hielo? ¿Cuánto da esta energía, muchachos, en kilojoules? 6.66 kilojoules. 6 No, espere, no, profe, no, qué pena, aquí hice un dato mal. 666 kilojoules. 666 kilojoules. Entonces, miren, muchachos, que en la mera transformación del hielo en líquido, él se gastaría 666 kilojoules. Y en ese caso, pues miren que él tiene a disposición, porque en este caso entonces él tenía 470 kilojoules menos 209 kilojoules, entonces a él le quedó, en este caso, una cantidad de energía disponible para la transición de fase, que ¿cuánto daría esto, muchachos? 470 menos 209. 261. 261 kilojoules. Entonces, él tiene esto a disposición para la transición de fase, pero resulta que la transición de fase dice, si usted quiere que 2 kilogramos de hielo se fundan completamente, necesita 666 kilojoules.
Ah, pero entonces, ¿cuánto tiene el hielo a disposición? 261 kilojoules. Entonces, muchachos, ¿se funde todo el hielo o no? No, No, profe. Pero ahí No se sé. podría hacer una regla de tres, profe. O sea, como para los 2 kilogramos, 666. Entonces ahí podríamos hallar que Podría, más de... para hallar la masa, Sí. podríamos mirarlo. Las reglas de tres hay que tener cuidado que esto es lineal, de todas maneras, ¿cierto? Entonces, en efecto, de entrada, entonces ya sabemos que el hielo no alcanza a fundirse. profe, es decir que para que él alcance al fundirse o sea, debe de ser mayor a 875. ¿Qué cosa? Para que él alcance a fundirse, tendría que tener una energía a disposición que sería esta 666 más estos 209. Sí, correcto. Ujú. Para que él llegase a fundirse, a- a- tan solo a transformarse en agua, pues tendría que tener del hierro una energía que fuese eso, ¿cierto? La suma de estas dos. Entonces el hierro tendría que estar tal vez más caliente, ¿cierto? Digamos, comparando esa parte. Entonces sí, es correcto. Entonces hay una mezcla hielo-agua, ¿cierto? Digamos, hielo más agua y por supuesto, pues que va a estar el hierro ahí, ¿cierto? Pero entonces en este caso, ¿cuánto de hielo hay? ¿Cuánto de agua hay? Entonces ahí es donde nosotros tenemos, bueno, ¿cuánto calor disponible tiene para la transición de fase? Entonces el calor disponible que tenía el hielo es 261 kilojoules para la transición de fase. Sabemos entonces que tenemos calor para la transición de fase, esto es calor latente por la masa. Entonces la masa es igual al calor sobre el calor latente. Entonces recuerden que el calor latente L es la cantidad de calor necesaria para fundir perdón, para generar una transición de fase a una masa en específico, ¿cierto? ¿Cuánta energía necesito por cada kilogramo? Entonces en esta parte uno tendría, bueno, ¿cuánta masa voy a fundir yo de hielo si tengo a disposición 261.000 joules sobre, en este caso, 333 por 10 a la 3 joules sobre kilogramo? Entonces, ¿esto qué quiere decir acá abajo? Esto quiere decir que para fundir 1 kilogramo de hielo necesitamos 333.000 joules. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto alcanzo a fundir yo si tengo 261.000 joules de energía? Eso nos la da esa relación y cuánto nos da. 0,78 kilogramos. 0,78 kilogramos. ¿Esto es hielo o es agua? Eso sería ya agua, pues. Esto sería agua, ¿cierto? O sea, esto es lo que se funde. ¿Cuánta masa de hielo se transforma en agua? Y entonces lo que queda de hielo, la masa del hielo, al final, pues serán esos 2 kilogramos que tenía al principio menos 0,78 kilogramos. ¿Eso nos da cuánto? Profe, qué pena, ¿por qué se tomó el 261? Porque es la energía que él tiene a disposición después de que llega a los 0 grados. Entonces recuerda que acá él en esta parte tiene menos 400, pero tiene 470.000 kilojoules, pero, perdón, 470 kilojoules a disposición, va de menos 50 grados a 0 grados y de esos 470 se gasta esto. Entonces el resto que le queda es para la transición de fase. Entonces, ¿cuánto le queda? 261 kilojoules. Pero resulta que si él quisiese fundirse del todo, necesita 666 kilojoules, o sea que ya sabemos que no va a alcanzar a fundirse del todo. La pregunta es, con los joules que le quedan, después de haberse calentado de menos 50 a 0 y saber que tenía 470.000 joules a disposición, entonces con estos 261.000 joules, ¿hasta dónde, cuánta parte del hielo se puede fundir, ¿cierto? Es decir, cuánto porcentaje de agua vamos a tener o cuánta masa de agua vamos a tener. Entonces, teniendo en cuenta
la definición de calor es calor latente, cuánto calor necesito para fundir o cambiarle la fase a una masa en particular. Nosotros podemos calcular la masa que experimenta la transición de fase, dado el calor que tiene a disposición y el calor latente que nos está diciendo cuánto por kilogramo necesitamos para, en este caso, fundir un kilogramo de hielo. Entonces, utilizamos esta energía porque es la energía que él puede utilizar del hierro, lo que le quedaba. Entonces, él va a gastarse esa última partecita de la energía para fundir un poquito de hielo, pero no alcanza todo. Entonces, ¿hasta dónde le alcanza con esa energía? ¿Cierto? Es lo que le queda. Dime, David. Profe, dos cosas. La primera, entonces en este caso quedaría todavía la temperatura de equilibrio sería 0 grados, ¿cierto? Sí, señor, exactamente, porque todo este sistema acá alcanza a llegar a los 0 grados y esa es otra conclusión, claro que sí. La temperatura de equilibrio de este sistema tiene que ser 0 grados centígrados, ahí coexistiendo, digamos, todo este sistema, ¿cierto? Entonces acá hay una mezcla, ¿cierto? De nuestra conclusión y en este caso la temperatura de equilibrio sería 0 grados centígrados. ¿Cuánto dio esta masa de hielo? 1.22. 1.22. 1.22, profe. Entonces, kilogramos. Y ahí tenemos entonces la cantidad de agua que queda y la cantidad de hielo que permanece en esa parte. Profe, qué pena. En esos ejercicios generalmente a uno le dan el calor latente, porque en un ejercicio Sí, pasado para hielo también tuvimos un calor latente un poquito, o sea, varían un poquitico, porque era tres sí, punto treinta y cuatro por 10 a la 5. sí, eso puede variar, sí, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Algunos, por ejemplo, utilizan el calor específico del agua 4186, otros 4190, pero digamos que no va a variar mucho, ¿cierto? Y que en una evaluación pues se tendría el dato con el que van a trabajar todos, digamos, en ese caso, ¿cierto? Entonces eso estaría como dado allí. Y digamos que en su momento que no esté el dato y usted lo buscó y puso 334, pues eso no va a ser un error, ¿cierto? Eso no será un error. Muy bien. Vamos a mirar entonces, Sí, ¿sí? una pregunta técnica. Pues digamos que siempre hay que responder en kilojoules. Siempre hay que responder en... Kilojoules, pues porque yo he No, estado haciendo ejercicios, pero lo dejo en joules. no es porque es para no escribir tantos números, ¿cierto? Porque eso nos queda pues como 23.000, ¿cierto? Y Ok, no, simplemente como para tener una notación más compacta, pero no necesariamente, ¿cierto? listo. Muy bien, vamos a mirar este ejercicio, muchachos. Dice así. Se usa un tanque esférico con diámetro interior de 3 metros, hecho de acero inoxidable de 1 centímetro de espesor, para almacenar agua con hielo a 0 grados centígrados. El tanque está ubicado en el exterior, en donde la temperatura es de 25 grados centígrados. Suponiendo que todo el tanque de acero está a 0 grados centígrados y por lo tanto la resistencia térmica del mismo es despreciable, determine. Básicamente ahí nos están diciendo, muchachos, que no nos interesa mucho el espesor del tanque, o sea, esa conducción que va a haber ahí va a ser despreciable. O sea que en el fondo nos están diciendo, no vamos a tener en cuenta transferencia de calor por conducción principalmente. Entonces nos dicen la razón de transferencia de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque. Hacia el agua con hielo que está en el tanque. La cantidad de hielo a 0 grados centígrados que se funde durante un periodo de 24 horas. Entonces nos dan algunos datos. Miren, por ejemplo, aquí el calor de fusión, calor latente, la emisividad, ¿cierto? 0.75, transferencia de calor por convección, 30 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Y suponga que la temperatura promedio de la superficie circundante para el intercambio de radiación es 15 grados centígrados. Suponga que la temperatura promedio de la superficie circundante, 15 grados centígrados para la radiación. Listo, aproximadamente. Entonces ahí
nos están pidiendo razón de transferencia de calor, calor por unidad de tiempo, Q punto, ¿cierto? Rapidez de transferencia de calor, todo eso significa lo mismo, es el Q punto que nos están pidiendo allí. David, ¿tienes una pregunta? No. No, profe, qué pena, se Ok, me ha muy acabado. bien, listo. Entonces, muchachos, aquí miren que los mismos datos nos están llevando a tener una interpretación de, digamos, si nos piden la razón de transferencia, pues nos están pidiendo una cantidad de calor transferida por unidad de tiempo de calor hacia el agua con hielo que está en el tanque, evidentemente pues del entorno, ¿cierto? Porque el tanque está a 0 grados centígrados y pues el entorno está a una superficie, a una temperatura distinta. Entonces en esta parte tendremos, digamos, contribuciones tanto de la convección más una contribución de la radiación. Entonces, en general, ¿cuáles son las expresiones para esto? Para la convección tenemos un coeficiente, ¿cierto? De transferencia de calor por convección, un área de la superficie, y aquí tenemos temperatura de la superficie menos temperatura del fluido, ¿cierto? Más, ¿cómo es esta? Sigma, que es la constante de Stefan-Boltzmann, la emisividad, el área, ¿cierto? Temperatura a la cuarta potencia de la superficie menos temperatura del entorno a la cuarta potencia. Aquí es muy importante reconocer que esta temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿sí? En Kelvin. Y acá no hay tanto problema porque al fin y al cabo es la diferencia en temperaturas, pero a la 1, ¿cierto? Entonces ahí no hay problema con esta parte, pero sí hay problemas acá, ¿cierto? Digamos que en este caso sí hay que tener presente esas características. Entonces, muchachos, en esta parte tendríamos, entonces tenemos a H, el área, digamos, recordemos que esto es como un sistema esférico, nos dicen, como un tanque esférico. Y entonces este tanque esférico tiene un radio. Y en ese caso, entonces, como yo tengo acá un sistema, digamos, esto es que una agua con hielo. Usted tiene acá al interior una mezcla a 0 grados centígrados. Y entonces lo que usted va a tener es una posible transferencia de calor hacia ese sistema, ¿cierto? Por convección y por radiación. Entonces en esta parte usted tiene esa área. Entonces esa área es el área transversal a la transferencia de calor. Entonces en este caso sería como el área de una superficie esférica. O sea, toda esta superficie tiene un área. Recordemos que el área de una esfera es 4pi r cuadrado, ¿cierto? A nosotros nos están dando el diámetro. Entonces recordemos que el diámetro o que el radio es el diámetro dividido 2, o sea que el área sería 4pi diámetro al cuadrado dividido 4, o sea pi por diámetro al cuadrado, ¿cierto? Digamos que estoy reemplazando esto al cuadrado y me va a quedar en términos del diámetro. Bueno, es lo mismo pues que uno coge 3 dividido 2 para hacer el radio y ya, ¿cierto? Es, digamos que simplemente esa parte, de tal forma que uno tiene el área transversal, es algo que podemos calcular, y tenemos, bueno, estas constantes nos dan la emisividad, tenemos sigma, la buscamos, y tenemos las temperaturas, ¿cierto? ¿Qué temperatura tiene el fluido? ¿Qué temperatura tiene la superficie? Aquí nos dice que el tanque está ubicado en el exterior, en donde la temperatura es de 25 grados centígrados. Y suponiendo que todo el tanque es de acero, está a 0 grados, y despreciando la conducción. Por ejemplo, yo en un examen no diría esto así, sino muchachos que lo diría mejor, en este caso, como entre comillas, entre paréntesis, esto, pues, desprecie la conducción, ¿cierto? Porque al fin y al cabo, el tanque tiene un espesor, y entonces uno podría pensar, ah, bueno, pero entonces en este espesor podría haber transferencia de calor por conducción. Y nos dicen entonces
calcular esta parte. Entonces vamos, muchachos, ustedes me disculpan un momentico, ya vuelvo, pero vayan tratando de calcular esto. Denme medio minutico. Listo, vaya entonces temperatura de la superficie, temperatura del fluido. Por favor, buscamos la constante de Stefan Boltzmann, el valor. Porque al fin y al cabo aquí ya es lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos. Listo. Entonces, eh, hagan eso por favor un momentico. Voy a hacer una cosa y ya vengo. Bueno, muchachos. Ah, perdón. Discúlpenme acá. Entonces, ¿cómo calcularíamos ahí lo que necesitamos? Ahí no estoy compartiendo, ¿cierto, muchachos? Profe, No. nos acaba Ahí de sí. dar. Listo. Muy bien, entonces retomemos. Tenemos entonces estas cantidades dadas, digamos que tendríamos para la convección, temperatura, voy a escribirlo aquí entonces más bien de una vez con todo y vamos calculando. Lo voy a hacer aquí porque pronto queda muy largo. Q punto. Entonces la parte de la convección. H nos lo dan, es 30 watts metro cuadrado, grado centígrado. Entonces tenemos 30 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. El área entonces sería pi por el diámetro al cuadrado, que sería entonces 3 metros al cuadrado. Este sería el área transversal. 4 pi r cuadrado. Listo, tenemos esta parte. Y temperatura de la superficie, entonces miren que acá tenemos el sistema adentro está a 0 grados, que sería como la temperatura de, del sistema, y la superficie está a 25 grados centígrados. O sea que tendríamos lo siguiente, o el entorno, pues cierto, digamos que la parte externa del sistema está a 25 grados centígrados, entonces en esta parte, muchachos, no hay tanto problema con decir 25 grados centígrados menos 0 grados centígrados, porque al fin y al cabo este grado centígrado se va a simplificar con este. Listo. Más. ¿Cuánto vale la constante de Stefan Boltzmann, muchachos? Creo que es 5 con algo 5.67 por 10 a la menos 8 por 10 a la menos 8. ¿En qué unidades? watts metro cuadrado Kelvin cuadrado.
Kelvin a la 4. Kelvin a la 4. Claro que sí. Tenemos también el área que podría salir como factor común si lo quisiéramos. La emisividad, que creo que es 0.75. Y las temperaturas, entonces en este caso tendríamos la temperatura de la superficie, que entonces nos dicen acá, suponga que la temperatura promedio de la superficie circundante para el intercambio de radiación es 15 grados centígrados. Claro, porque es que como el sistema está a 0 grados centígrados y el entorno está a 25, pero la superficie no necesariamente está a 25 ni a 0, ¿cierto? Entonces puede haber allí una temperatura promedio menor. Entonces en este caso tendríamos 15 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Entonces esto hay que pasarlo a Kelvin, porque miren que aquí está la constante de Stefan Boltzmann está en Kelvin, ¿sí? Acá hay un Kelvin y entonces aquí es obligatorio trabajar con los Kelvin en esta parte. ¿Cuánto es 15 grados centígrados en Kelvin? Profe, qué pena, ¿de dónde sacó el 0,75? Ah, es un dato de ahí, lo que es la emisividad. Entonces nos dicen acá, la emisividad de la superficie exterior del tanque es 0.75, ¿cierto? Que es Claro, este sí, dato claro. que aparece acá. 288.15. 288.15 Kelvin. Recuerden que esto, voy a poner acá, esto está a la 4 menos 0 grados, 273 Kelvin a la 4, todo esto. Ahí nos toca, muchachos, entonces hacer este cálculo. ¿Cuánto da este Q punto? Mire que aquí metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica, grado centígrado con grado centígrado se simplifica, Kelvin a la 4 se simplifica con Kelvin a la 4, metro cuadrado con metro cuadrado, o sea que el resultado va a estar en watts, joules sobre segundos, que es las unidades de este Q punto. Profe, eso me da 9,85 por 10 a la 14. Por 10 a la 14, eso es mucho. Sí. 10 a la 14, eso es mucho, ¿cierto? 10 a la 14 watts. Porque no hay cómo salga ahí un factor tan grande, ¿cierto? Hay un 10 a la menos 8. Vamos a hacerlo despacio. Un pedacito, el primer valor, el segundo valor. Profe, pues esta parte de la derecha da 1600.54. La parte de la derecha. El número completo. O Sí, dices, pero sí, como esto todo de está acá, sumado. Sí, todo. o todo. Ah, 1610.54 de esa parte solamente. Ya leí listo, la otra. listo, perfecto. 1610 aprox.
watts. Profe, ese 15 de menos cero, ¿de dónde me lo sacó? Que no lo vi. 15 menos 0. Ah, entonces es los datos del problema, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema que está a 0 grados centígrados, que es el que va a recibir la energía en forma de calor, ya sea por convección o por radiación. Entonces, lo que nos están diciendo, la parte externa de este sistema está a 25 grados centígrados. Sin embargo, como aquí hay una mezcla a 0 grados centígrados, entonces nos dicen, vea, suponga que la temperatura promedio de la superficie circundante para el intercambio de radiación es 15 grados centígrados. De tal manera que nos están diciendo, vea, es que como usted aquí está más cerca de este sistema, la temperatura no es 25, sino que podría ser 15 grados centígrados en el sentido en que puede haber una disminución, ¿cierto? Por la interacción que hay ahí en esa zona. Entonces, para los efectos de radiación, usted tendría como que le están diciendo ahí, considere esta temperatura como la temperatura de la superficie, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, en la parte de radiación tenemos la temperatura, ¿cierto? De la superficie, 15 grados centígrados, menos la temperatura, ¿cierto? De ese sistema que tenemos allí. Uy, profe, esta parte de la izquierda me da 21.206. Eso da mucho, ¿no? 21.206 A mí también me da lo mismo. watts. Más los 1.610. O sea que en total, ¿cuánto da? 22.816. 22.816 watts, ¿cierto? 22.000. Miren que muchachos, eso es mucho o poco. Piensen que ustedes para calentar el agua en 1 grado centígrado necesitan 4.186 joules, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese contexto usted tiene una energía disponible de 22.816 watts, o sea, joules cada segundo, ¿cierto? Para este sistema, digamos que está transfiriendo esta cantidad total de energía. Entonces, no es tan grande pues como pensamos, ¿cierto? Digamos en términos, porque al fin y al cabo aquí no, esto no es kilowatts ni megawatts, sino watts, o sea que estos son 22.816 joules cada segundo, ¿sí? Entonces, no es para asustarnos. Ahora, por ejemplo, que teníamos que por 10 a la 14 o algo así, eso sí es raro, pues porque al fin y al cabo ya una potencia de ese valor ya es muy grande, ¿cierto? Si uno piensa, por ejemplo, en Hidroituango y todo eso, 9 megawatts, ¿cierto? O 9 por 10 a la 12. Pero en este caso, ¿cierto? No es una potencia, no es una transferencia de calor por unidad de tiempo extraña o rara, ¿sí? En esta parte. O sea, 22 kilowatts, básicamente, ¿cierto? 22 kilowatts, 22,8 kilowatts sería la transferencia de calor por unidad de tiempo. Ahí, por ejemplo, nos estarían dando, bueno, la cantidad de calor que se transfiere, entonces ese calor por unidades de tiempo se transfiere a esa mezcla de agua, hielo. Entonces luego nos preguntaban acá que hallar la cantidad de hielo a 0 grados centígrados que se funde durante un periodo de 24 horas, ¿cierto? Entonces en este caso, nosotros tenemos, miren que esa mezcla de hielo-agua tiene a disposición cada segundo una energía de este valor. Entonces, básicamente tenemos nosotros que, que este Q punto, recordemos, es calor transferido por unidad de tiempo. Entonces, esto es igual a 22.816 joules por segundo, ¿cierto? Entonces, la cantidad de energía que yo transfiero o que se transfiere en este sistema estará dado entonces por esto por el tiempo. Entonces, si cada segundo se transfieren esta cantidad de joules, en 24 horas dice allí cuánta energía se transfiere, ¿cierto? Entonces, cuando yo tenga esta energía, voy y miro cuánta energía es necesario para fundir el hielo a 0 grados centígrados y hacer lo mismo que hicimos en este caso, es decir,
cuando estuvimos acá dijimos, bueno, tenemos esta cantidad de calor disponible. ¿Cuánta cantidad de hielo se funde, cierto? ¿Cuánta agua hay? Dado que el calor específico es este valor. Entonces necesitamos es cuánta energía tiene a disposición ese sistema a 0 grados centígrados. Y entonces esto en 24 horas. ¿Cuántos son 24 horas en segundos, muchachos? Pasemos eso a tiempo. A segundos, perdón. ¿Cuánto? 86.400. 86.400 segundos. Entonces, ¿cuánta energía tenemos acá en un día? 816 joules sobre segundo por 86.400 segundos. ¿Cuántos joules de energía tendríamos allí? Uy, profe, bastante grande. Uno, Pongámoslo en notación científica. sería, podríamos aproximarlo a 2 por 10 a la 9. 10 a la 9 joules. Entonces tenemos esta cantidad de energía, ¿cierto? Entonces si vamos a la pregunta es la cantidad de hielo a 0 grados centígrados que se funde durante el periodo de 24 horas, o sea, cuánta agua hay, ¿cierto? Digamos que en este caso tendríamos que la masa tiene a disposición 2 por 10 a la 9 joules, pero el calor específico, el calor latente, perdón, es 333.000 kilojoules, o sea, 333.7 kilojoules, o sea, por 10 a la 3. En el fondo, miren muchachos que esto es 333.7 por 10 a la 3 joules, esto es por kilogramo. ¿Cuánta masa entonces tendríamos allí? ¿Cuánta masa de hielo se funde? O sea, ¿cuánto se transforma en agua? Seis por ¿Perdón? 6 por 10 a la 3. 10 a la 3 kilogramos. Tendríamos ahí en esta parte. Se me está saliendo este sistema así. A ver, volvamos. Aproximadamente 6 por 10 a la 3, ¿cierto? Kilogramos. Recuerden que tenemos un tanque, ¿cierto? Eso es un tanque lleno de agua y hielo de 3 metros de diámetro. O sea que al fin y al cabo, pues ahí hay un gran volumen, ¿cierto? Y ahí, digamos, no sabemos cuánta cantidad de hielo hay ahí en ese sistema. Es un sistema robusto, ¿sí? De 3 metros de diámetro. Entonces imagínense esa esfera, de tanque esférico de 3 metros de diámetro, ¿cierto? Donde usted tiene una mezcla de agua con hielo. ¿Para qué cantidad de hielo, qué cantidad de agua? No nos dicen. Pero si existiese esa cantidad de masa de hielo, pues entonces con esta cantidad de calor en 24 horas podría fundirse esta cantidad. ¿Qué es lo que se funde? No necesariamente, ¿cierto? Si los hay, se funden. Si no, pues no, ¿cierto? Digamos que sería como el caso. Entonces tenemos aquí, muchachos, combinación de estas transferencias de energía en forma de calor, convección y radiación, ¿cierto? Digamos que son típicas para nosotros profe. en estos procesos. Dime. Y digamos, este punto, ¿usted cuántos puntos le daría a ese ejercicio?
No, pues depende, hombre, pues no sé. De pues, este punto, pues, los dos numerales podrían valer, no sé, de 50 puntos podría valer 15, pues no sé, ¿cierto? Pero no sería poquito. ¿Por qué lo preguntas? No, porque estaba bastante, pues, completo, ¿no? Para Sí, sí, digamos que sería de esos numerales que suman, ¿cierto? Sobre todo pues la parte A, la parte B, y digamos que sería como un tipo de problema central, ¿cierto? Lo mismo este ejercicio que acabamos de hacer de calorimetría también, ¿cierto? Entonces como problemas centrales que tendríamos nosotros allí. Permítanme a ver qué les puedo sugerir. Vamos a mirar entonces algo parecido pero diferente, ¿cierto? A ver ustedes cómo lo piensan. A ver, muchachos, vamos a trabajar juntos este ejercicio, que ya tenemos herramientas. Quiero ver qué tanto, cierto, tenemos como esas cosas claras. Un litro de agua hirviendo a 100 grados centígrados se deposita en un recipiente aislado con 20 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados. Miren que este es el mismo ejercicio. Es decir, le quito el hierro, le pongo agua, ¿sí? Determinar la temperatura final del sistema y si queda hielo, ¿cuánto queda? Consulte calores específicos y latentes necesarios. Más o menos no lo sabemos ya, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿cuál es el procedimiento acá? ¿Qué es lo primero que podríamos pensar? que la energía sale del agua hirviendo. Que la energía sale del agua hirviendo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esa energía la va a utilizar ¿quién? Los 20 kilogramos de hielo, pero en este caso, miren que los 20 kilogramos de hielo está a 0 grados centígrados, ¿cierto? No hay que calentarlo de menos tanto a cero. Determinar la temperatura final del sistema y si queda hielo, ¿cuánto queda? Entonces, en esta parte, miren que no nos están diciendo vapor de agua, sino agua hirviendo, es decir, su fase líquida a 100 grados centígrados, obviamente está ahí en esa zona saturada, pero líquida. Y entonces lo que tenemos que pensar es, efectivamente, si el hielo va a fundirse todo, entonces va a sacar toda esa energía del agua y el agua bajaría entonces a 0 grados centígrados. Entonces vamos a calcular, muchachos, el calor que libera el agua cuando va de 100 a 0 grados centígrados. Listo, vamos a calcular. Miren, muchachos, que por ejemplo nosotros decimos, aquí y juntos hicimos el ejercicio, el primer ejercicio. Entonces, ¿a usted le parece esto en el parcial? Es lo mismo, ¿cierto? Es muy parecido. Entonces, usted dice, este ejercicio yo no lo había visto, ¿no? Es lo mismo. Cambie el bloque, cambie la estructura de solución es la misma, ¿cierto? A mí me dio menos 219 kilojoules. 219 kilojoules. Entonces tenemos el agua, supuestamente la vamos a llevar hasta 0 grados. Experimenta ese cambio de fase. Ahí tenemos cuánta, bueno, entonces, ¿cuánta masa tienes? Yo la convertí directamente en kilogramos. Eso. ¿Cuántos kilogramos de agua tenemos? Un litro es un kilogramo. Un litro de agua, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la densidad del agua es Rayitas. 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿cierto? Efectivamente, usted ahí tiene eh, masa sobre volumen, entonces tiene que la masa es igual a la densidad por el volumen, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico por el volumen, que es un litro, pero un litro es
0.001 metros cúbicos. Y entonces esto da 1 kilogramo, ¿cierto? Si lo quiere ver de esa manera. Entonces tenemos que la cantidad de calor transferido acá, 1 kilogramo, por ¿cuál? 4190 o 186. ¿Cuál Ah, no, utilizaste? no, ya ahí me equivoqué, yo la tenía como si fuera hielo, ¿no? Qué error tan grande. 4190. 4190 joules Por sobre 4190 me da menos 838. 0 menos 100 grados centígrados. Y esto da menos, Menos 838 kilojoules. sí, que sería No, eso da 4, 4190 por 100. 4 punto, Profe, a mí me da menos 419. ¿Menos qué? 419. A mí no, eso también me haría da 4 millones Sí, 190 mil Pues porque es 4190 por por 100. 100, por 100. 4 millones 190 mil. Menos 400 Entonces, kilojoules. démoslo así como en kilojoules. ¿Cuánto sería en kilojoules? 419. 419, 419 kilojoules. 419 kilojoules, 419.000 joules. Listo. Listo, entonces miren que es lo mismo. Entonces, en este contexto, incluso teniendo en cuenta que el hielo va a experimentar entonces, está desde los 0 grados, o sea que en este caso el hielo inmediatamente va a utilizar esa energía para su transición de fase, ¿cierto? Dime, Santiago. No, profe, perdón. Ok, que el hielo va a utilizar esa energía para su transición de fase, entonces él va a arrancar de una. Entonces lo que necesitamos saber es cuánta energía necesita el hielo, que en este caso son 20 kilogramos, entonces en este caso tendríamos calor necesario para el hielo, la fundición del hielo, entonces sería 20 kilogramos por, pongámosle 333 por 10 a la 3 joules por kilogramo. ¿Cuánto sería este calor que necesita el hielo? 20 kilogramos para fundirse. 6.660 por 10 a la 3. 6.660 por 10 a la 3. Joules. kilojoules. ¿Sí? 20 por 333 por 10 a la 3. Entonces, miren, muchachos, tenemos nosotros esta cantidad de energía necesaria. ¿El hielo se funde o no se funde? No se funde. No se funde, ¿cierto? Digamos que para fundir, es que son 20 kilogramos de hielo. Para Se fundir funde por 20 completo. kilogramos, eso, para fundir 20 kilogramos de hielo necesitamos toda esta cantidad de energía que es bastante, comparada con lo que tiene a disposición que le da el agua, que es 419 kilojoules. En efecto, ahí pasa lo mismo, ¿cierto? Es decir, en este caso, la temperatura de equilibrio debe ser 0 grados centígrados, entonces al final hay una mezcla hielo-agua. ¿Y cuánto hielo queda? ¿Cierto? Entonces nosotros ya sabemos que en ese contexto, toda esta energía es la que va a utilizar el hielo para fundirse parte, ¿cierto? Entonces es la misma historia, tenemos calor disponible, calor Profe, latente qué de pena. fusión, dime. ¿Por qué decimos que la temperatura de equilibrio es 0 grados? Pues en Ah, este caso, porque mira que en este caso estamos diciendo que para que el hielo está a 0 grados centígrados, entonces la idea es que el hielo reciba esa energía del agua y alcance a fundirse, y si se alcanza a fundir y de pronto entonces a calentarse más, llegaríamos a una temperatura de equilibrio diferente de cero. Pero el hielo recibe 419 kilojoules y eso no le alcanza para fundirse completo. Entonces él recibe esa energía, parte del hielo se funde, transforma en agua, pero la temperatura no alcanza
¿cierto? Sigue siendo 0 grados centígrados porque en ese sistema no se dio la transición de fase totalmente. O sea, si el agua va de 100 grados a 0 grados centígrados y libera cierta energía en forma de calor, esa energía la coge el hielo para transformarse en líquido. Pero esa energía no le alcanza al hielo para transformarse en líquido completamente, lo cual quiere decir que cuando se le acabe la energía que le dio el agua, él va a quedar en una mezcla hielo-agua. Entonces, si hay una mezcla hielo-agua, tiene que ser a 0 grados centígrados, porque o si no, entonces en ese caso no podrían coexistir, ¿cierto? Esas dos fases allí en esa parte. Entonces, la temperatura de equilibrio tiene que ser la temperatura de esta mezcla. Para que haya hielo ahí, tiene que estar a 0 grados centígrados. Es decir, no podemos pensar que puede haber una mezcla de hielo-agua, ¿cierto? En equilibrio a, no sé, a 20 grados centígrados, ¿cierto? No en equilibrio. Obviamente una mezcla de hielo-agua sí puede existir a esa temperatura, pero no en equilibrio, ¿cierto? Entonces, para que estén en equilibrio, esa parte del hielo y esa parte del agua que se transformó, el sistema debe estar a 0 grados centígrados. O sea, es la temperatura de equilibrio. O sea, el sistema tiene que estar ahí para que siga coexistiendo hielo con agua. Entonces, ¿cuánta masa tendríamos acá? Esto es, muchachos, no, esto es, ¿qué? No, Profe, esto no ahí es no esto. sería 6.241. En este, No, aquí donde está haciendo, en donde va el 419, Q sobre L. eh, No iría no, 6.241 ¿por qué 241? porque se le está restando los 419 que se gastó. No, pero recuerda que lo único que tiene disponible es esto, ¿cierto? Es esta cantidad. Entonces sabemos que él en realidad esto no lo tiene disponible, ¿cierto? Lo que estamos calculando en esta parte es cuánto calor sería necesario para fundir esos 20 kilogramos de hielo. Pero ese no es un calor que él tenga disponible, sino más o menos cuánto necesita. Entonces, esto es lo que le están diciendo que necesita. ¿Cuánto tiene esto? Entonces la idea es, con eso que tiene, que no le alcance a fundirse todo, ¿cuánto se alcanza a fundir? ¿Cierto? Entonces es como el análisis que estamos haciendo. Él tiene a disposición esta energía. ¿Cuánta necesita para fundirse del todo? Esta. Entonces ya vimos que no le alcanza. Entonces, ¿para cuánto le alcanza esta energía que tiene a disposición? ¿Cierto? ¿Para cuánto le alcanza para fundir? ¿Cuánta masa se funde en ese caso? Entonces no es como ahora, lo que pasa es que ahora teníamos un proceso anterior y el proceso anterior era que iba el hielo de -50 grados centígrados a cero. Entonces aquí ya había una energía gastada. ¿Sí? Entonces, por eso hacíamos la resta. Pero en este caso, él empieza en 0 grados centígrados, o sea que no le toca hacer esto. Entonces, toda la energía que le da el agua la puede utilizar en la transición de fase, pero no le alcanza, ¿cierto? Solo tiene 419 kilojoules, que está muy por debajo de todo lo que necesita para hacer esa transición. Cambio acá, entonces tendríamos joule sobre kilogramo. ¿Y cuánto sería esta masa, cierto? Que alcanza a fundirse. 1.3 kilogramos. 1.3 kilogramos. La pregunta es, ¿cuánto hielo queda? Si queda hielo, ¿cuánto queda? Pues entonces sería 20 kilogramos menos esto, ¿cierto? Masa del hielo sería 20 kilogramos menos 1.3 kilogramos. Sería la masa del hielo allí en ese sistema. Entonces estaríamos hablando como de 18.7 kilogramos. Sí, profe. Eso, entonces tenemos esta parte. Es que se funde poquito, porque al fin y al cabo, miren todo esto que necesita para fundir esos 20 kilogramos y nos queda una cantidad considerable de hielo todavía en ese sistema. Muy bien, vamos a mirar. A ver qué nos queda por acá. No sé si han hecho
el ejercicio del taller que es con una plancha. Ahí, muchachos, ese ejercicio queda como una ecuación cuadrática, una ecuación a la 4 que hay que solucionar, pues, pero entonces digamos que en ese contexto, eso no sería un ejercicio de parcial, ¿sí? El de la planchita, pero si usted como taller sí lo puede hacer en la casa, ya le queda como una temperatura a la 4 y aquí una temperatura a la 2, entonces trabajar esto como una cuadrática, ¿cierto? Eso se soluciona, o lo mete en un solucionador o algo así y obtiene el valor. Aquí tenemos entonces algo parecido, solo que podríamos tener entonces posible transferencia de calor por conducción. Nos dicen dos habitaciones N y M, este lado y este lado. Están separadas por una pared con conductividad térmica de 1.3 watts, metro cuadrado, grado centígrado, y 13 centímetros de espesor, con una emisividad de 0.75. Recuerden que eso es un factor de lo que absorbe y lo que emite, ¿cierto? Digamos que si fuera un cuerpo que emite todo sería el 100%, y si fuera un cuerpo que absorbe todo sería el 0% de emisividad. Entonces, claro, los materiales están en un intermedio. Entonces, este material es 75% emisor, es decir, de la radiación que le llega puede emitir el 75% y el otro 25% lo absorbe. Entonces nos dicen la temperatura externa de la pared en la habitación M es 120 grados centígrados y la temperatura del aire y sus alrededores en M es 30 grados centígrados. Ahí tenemos unos datos. El coeficiente de convección libre en M en la habitación es 25 watts metro cuadrado grado centígrado. Y ahí nos dicen si el calor transferido por conducción desde la habitación N hacia M es igual a la suma del calor transferido por convección y radiación en M, calcular. Y miren, ¿cierto? Hay que leer bien porque hay un calor transferido desde la habitación N hacia la M a través de esta pared. Entonces ahí hay conducción. Pero en esta pared, esta superficie está experimentando transferencia de energía en forma de calor por convección y radiación. Entonces básicamente tenemos acá este Q punto y acá también este Q punto, y esos dos Q puntos son iguales, que nos dicen el calor transferido por conducción de N hacia M es igual a la suma del calor transferido por convección y radiación en M. Calcular la temperatura de la pared de la habitación. Miren que la habitación M tiene una pared de 120 grados centígrados. Uno esperaría entonces que la temperatura en N sea mayor, pues para que el calor se transfiera del sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Y nos dicen el calor transferido, calcule el calor transferido por unidad de tiempo, o sea, Q punto, a través de la pared si ésta tiene un área igual a 2 metros cuadrados. Entonces tenemos de N a M, conducción. Entonces tenemos Q punto, conducción, tenemos conductividad térmica, área transversal, temperatura mayor, que en este caso sería N, menos temperatura menor, que sería M, sobre la longitud de la pared. Y tenemos Q punto en M, esto digamos en la pared M, entonces sería Q punto de convección más Q punto de radiación. Entonces en esta parte tendríamos todos estos datos, H, área transversal, y temperatura de la superficie menos temperatura del entorno. Lo mismo de ahora, ¿cierto? Constante, epsilon, área, temperatura de la superficie a la cuarta potencia, temperatura del entorno a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Vea, esta cantidad es igual a esta, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista nos están diciendo, vea, iguale estos términos todos estos términos. Aquí, por ejemplo, la temperatura de la superficie es temperatura M, menos temperatura del entorno, que ya la conocemos, que es 30 grados, por ejemplo, la conocemos.
temperatura del entorno. Y tenemos esto, digamos, el fluido, que es la misma del entorno, aquí más sigma epsilon área, temperatura de la superficie, que es la temperatura de m a la cuarta potencia, menos la temperatura del entorno a la cuarta potencia. Entonces, ¿qué tenemos que despejar? Esto, ¿cierto? Esta cantidad es la que tenemos que despejar nosotros. Y bueno, ahí ya como un proceso más de álgebra. En todos estos procesos de transferencia de calor, entonces ya sea de Q punto, ya sea a través de varias paredes, ya hemos visto, por ejemplo, en el taller que usted tiene que ir por varias, ¿cómo se dice? Interfaces, entonces usted empieza a igualar transferencias de calor. Si usted quiere hallar el numerito acá a este lado primero, o despeja, ¿cierto? Ahí ya usted tiene como una, miren que por ejemplo el área transversal es común, el área de las superficies es común, y entonces tendríamos en esta parte que la temperatura N sería pasando la temperatura de M a sumar, y aquí más L sobre conductividad térmica que multiplica a todo esto. Más sigma, emisividad, temperatura M a la cuarta potencia, menos temperatura del entorno a la cuarta potencia. Entonces ahí ya sería reemplazar valores, hay que tener cuidado entonces, como aquí esto debe estar en Kelvin, ¿sí? Y miren la conductividad térmica, y hay que tener cuidado con estos valores acá en Kelvin, listo. Esto es lo que digamos nos podría llegar a afectar. Entonces, como la conductividad térmica en esta parte también tiene que ver con el cambio en la temperatura, entonces podría darse en grados centígrados, ahí no hay problema, pero aquí sí con esta parte de sigma en Kelvin. Entonces tendríamos, muchachos, ahí 30 grados centígrados más una longitud que nos dicen que es L. 13 centímetros, punto 13 metros, conductividad térmica de 1.3 watts metro cuadrado grado centígrado. Todo esto multiplicando a H. H nos dicen que es 25 watts metro cuadrado grado centígrado, y aquí temperatura de la superficie M, 30 grados, ¿sí? No, 120, ¿cierto? 120 grados centígrados menos 30 grados centígrados, que sería como el entorno, más, ustedes me dieron este dato ahorita, 5.28 por 10 a la menos 8 watts metro cuadrado, Profe, ahí es 5.67. 5.67. Listo. Sí, profe. Y las unidades watts metro cuadrado Kelvin a la 4. Sí, señor. La Sí. emisividad nos dicen que es 0.75. Y bueno, las temperaturas entonces, 120 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto nos da, muchachos? 120 grados centígrados. En Kelvin. 393.15. 393.15 Kelvin a la cuarta potencia menos la temperatura del entorno de M, que sigue siendo 30 grados centígrados. Entonces, ahí tendríamos nosotros en Kelvin 30 grados centígrados. 303.15. 303, eso. A la cuarta potencia, bueno, esto quedó por aquí así. ¿Cuál sería el valor de la temperatura en la superficie N, con esa otra habitación, según el ejercicio?
Profe, una pregunta. Esta parte de la derecha es en Kelvin, ¿cierto? Esta de acá. Sí, daría en Kelvin. Digamos que en este caso, mira que acá abajo esta constante tiene un Kelvin a la 4. Entonces, con los Kelvin a la 4 aquí multiplicados se cancelarían los Kelvin a la 4. ¿Sí? Sí. Y lo que pasa es que aquí afuera hay sobre grado centígrado. Entonces, este grado centígrado quedaría como acá arriba, si uno lo quiere ver como desde ese punto de vista. Entonces daría como 320 grados Celsius. En total, Sí. Muy alto. sumándole los 30. Sí, sumándole los 30. 320 grados centígrados. Nosotros sabemos que tiene que ser mayor, ¿cierto? A 120. Entonces, ya tenemos una para 120 grados centígrados. Esta está a 320. Tiene que ser mayor, ¿cierto? Para que el calor se transfiera como estamos pensando en este caso. Si digamos que aquí, siempre que tenemos esta sigma, que traen a Kelvin a la 4, entonces aquí con este Kelvin a la 4 se simplifica. Y digamos que el factor de la unidad, porque miren que este grado centígrado con este también se simplifica. O sea que el valor de la temperatura de este lado derecho nos lo da este que tiene aquí afuera como factor común. Y el resto de cantidades se simplifican. Entonces tenemos un valor, digamos, aceptable. Muy bien, a ver qué les puedo sugerir además de... Están esos ejercicios corticos de dilatación, por lo general eso es cortico, pero eso es tipo quiz. Y preguntitas corticas, como por ejemplo las siguientes, muchas. Usted también se puede encontrar con un punto que tenga preguntitas cortas. Que uno se prepara mucho como para problemas de este tipo, pero entonces olvida esas preguntitas conceptuales que le pueden ayudar como a ir sumando, ¿cierto? Profe, ¿puede volver por favor un momentico? Yo miro un dato que me quedó faltando. Acá, o al enunciado Sí, completo. exacto. Gracias. Ok. Entonces tenemos cositas como un tanque cilíndrico tiene un pistón ajustado que permite cambiar el volumen del tanque. El tanque contiene originalmente 0.110 metros cúbicos de aire, el volumen, a 3.40 atmósferas de presión. Se tira lentamente del pistón hasta aumentar el volumen de aire a 0.390 metros cúbicos, o sea, se aumenta el volumen. Si la temperatura permanece constante, ¿qué valor final tiene la presión? Básicamente, muchachos, ahí nos están invitando a trabajar con la ecuación del gas ideal. Aunque no nos digan ahí, digamos, el aire, nosotros todos estos gases por el momento los vamos a trabajar como un gas ideal. Acá ahí no me dicen, usted siempre lo va a asumir. Les trata al agua, perdón, al aire como un gas ideal y en ese orden de ideas, pues entonces les están hablando de cambios de volumen, de presión, temperatura constante, usted tiene presión por volumen y en este caso entonces nos piden los valores de la presión. Entonces tenemos como un volumen inicial que es 0.110 metros cúbicos, un volumen final que es 0.390 metros cúbicos y nos dicen que la presión inicial es 3.40 atmósferas. Recordemos, muchachos, que una atmósfera equivale a 101 kilopascales aproximadamente.
Entonces se puede pasar esto a pascales. Vamos a ver si es necesario o no. Entonces nosotros lo que tenemos es que es un proceso a temperatura constante. Entonces básicamente nos están invitando a utilizar esto. Lo que sabemos es que la presión inicial por el volumen inicial sería el número de moles constante de los gases, temperatura. Pero la presión final por el volumen final sería lo mismo, ya que nos dicen que la temperatura permanece constante. De tal manera que estas dos cantidades son iguales vía temperatura. Entonces, la presión que nos dicen acá final sería entonces la presión inicial por la relación de los volúmenes. O sea que tenemos 3.40 atmósferas por volumen inicial, que ahí lo tenemos, 0.110 metros cúbicos sobre 0.390 metros cúbicos. ¿Cuánto sería, muchachos, el valor de esta presión final? 0.96 atmósferas. 0.96 atmósferas. Entonces, este gas está experimentando una expansión, aumenta su volumen, disminuye la presión, ¿cierto? En este contexto, recuerden que en las propiedades del gas ideal uno tenía que la presión quedaba entonces N por R por T, 1 sobre el volumen, que cuando el proceso era a temperatura constante, presión y volumen eran inversamente proporcionales. Eso lo estuvimos analizando la semana pasada. Entonces, cuando el volumen aumenta, la presión disminuye, dado que la temperatura permanece constante. Entonces, la presión va a 0.96, disminuye lo que esperaríamos nosotros en este caso. ¿Cuántos moles hay en un frasco con 1 kilogramo de agua? ¿Cuántas moléculas? Nos dan la masa molar del agua. Entonces nosotros tenemos el número de moles con la masa total, la masa molar, ¿cierto? Digamos que relaciones de este tipo que son relaciones útiles. Tenemos la masa total del agua que es 1 kilogramo, la masa molar pues no sería sino, digamos en este caso muchachos, dividir, ¿cierto? Esta cantidad. Esto es que 1 kilogramo de agua. Entonces tendríamos esta parte, 1 kilogramo de agua, y estos 18 gramos mol, habría que cambiar esos 18 gramos a kilogramos. Entonces eso nos quedaría, y ¿cuánto nos daría eso? 18.000 kilogramos por mol. Si pasamos este término, Sí, 18.000. ¿cierto? 18.000 kilogramos por mol. Entonces, ¿cuántas moles habrían ahí en 1 kilogramo de agua? 5.6 por 10 a la menos 5. 5.6 por 10 a la menos 5 Sí. moles. ¿Y cuántas moléculas? Recordemos que el número de moles también está asociado con el número total de moléculas, número de Avogadro, y tendríamos nosotros en esta parte entonces el número total de partículas, número de moles, número de Avogadro, entonces como este valor que tenemos acá por 6.022 por 10 a la 23 partículas por mol. Obviamente pues eso va a dar un montón de partículas. Cositas de ese estilo, muchachos, es decir, nos podemos concentrar de acuerdo con el examen, problemas, 3 grandes problemas, es decir, dilatación, calorimetría, conducción del calor, ¿cierto? Usted se va a encontrar con ese tipo de ejercicios, con los que hemos hecho hoy, con los del taller, estado estable, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Preguntitas que tienen que ver de pronto con estas propiedades del gas ideal, ¿sí?
principalmente como eso, calor específico, su significado, que de pronto le den una grafiquita y saque la información, ¿cierto? Ustedes han también en el taller como hay algo parecido, ¿cierto? Desde ese punto de vista, dónde está la transición de fase, entonces cuando hay como una meseta de la temperatura, también podríamos tenerlo allí. Entonces, como esos tres grandes temas, muchachos, que vamos a estar evaluando el jueves. Entonces, el jueves, ¿qué va a pasar? Usted va a ir a Ingenia, ojalá todos resuelvan la entrada, como les he dicho, antes del jueves, para que no tengan ningún problema. Van a los exámenes de física, como ustedes saben, y tendremos entonces ahí nuestro examen. En ese examen habrá que montar el archivo de las soluciones y por ende entonces se va a dar un tiempo adicional para eso. El examen como tal dura 2 horas y se da un tiempo adicional para que usted escanee y monte la solución. Repito, muchachos, si digamos el examen se termina a las 8:15, se supone que su examen termina a las 8. Es a las 6, termina a las 8. En ese lapso de un cuarto de hora, usted trata de montar los archivos y hay uno que no le quiere cargar, inmediatamente me lo manda al correo. Y de esa forma queda que su archivo se montó o usted tenía el archivo en el horario estipulado. Listo. Lo que no deben hacer es esperar a que la plataforma funcione y luego, después de 20 minutos, enviarme la información, ¿no? Si usted ve que le está poniendo mucho problema a la plataforma, vaya seguro al correo y adjunte sus archivos allí. Si porque la plataforma a veces falla, entonces eso no es culpa de ustedes. Entonces, en ese sentido, lo que quiero es que tengan como un soporte adicional y que en ese caso, pues no se estresen, digamos, con esa plataforma si llega a ocurrir. Dime, Santiago. Profe, nosotros podríamos acordar de que se hagan, digamos, dos quizzes antes de cada examen, pues digamos que eso como que ayuda. Por ejemplo, estos dos quizzes, pues digamos que las preguntas abrieron como, como el estilo, ¿no? Del examen. Ujú, No sé si sí. sería posible eso. Pues yo no tendría problema que hagamos 2 quizzes. Lo que pasa es que, a ver, hay alguna diferencia con los semestres anteriores, muchachos, y es que en este momento tenemos otro grupo, ¿cierto? Otro profe. Entonces es muy maluco que yo decía ciertas cosas acá con ustedes y entonces al otro profe le digo, es que el profe Pino hace dos quizzes, entonces yo más bien lo que les puedo prometer es que voy a hablar con el profe para ponernos de acuerdo y así entonces hacer algo como más colectivo y no generar ese tipo de comparaciones, ¿cierto? Que tampoco es buena, ¿me entienden? Pero la idea es buena, o sea, a mí me parece que 2 quizecitos previos pueden ayudar, ¿cierto? Una segunda oportunidad y, y bueno, pues podría ser, ¿cierto? Entonces déjenme que lo gestionamos y si es del caso, pues lo hacemos. Listo, dime, Caroline. Profe, no sabes si de pronto el parcial deja navegar entre preguntas, porque es que hay Claro, veces que la no, siempre, plataforma, no, siempre, sí, porque es que hay siempre. veces que la plataforma cuando uno no se queda haciendo el ejercicio y no interactúa, se cierra la sesión. No sé, ya es caso, o sea, el cuestionario está diseñado para que usted pueda navegar entre preguntas si es del caso, pero ya no sé si está inactivo ahí y se cierra, me parece que es otra cosa, pero no es, digamos, que esté diseñado para que no puedas navegar. Entonces no sé si él tiene como un tiempo ahí en el que si de pronto no estás, se cierre, pero es raro, ¿cierto? Pero lo que te puedo decir es que de entrada es para ir a las preguntas. El examen estará constituido de 3 partes y usted pues podrá ir a cada una cuando quiera, ¿sí? Y entonces básicamente tendrá que montar 3 archivos. Esa es como la idea. Listo, pero sí es para que usted pueda ver todo el examen desde el principio. Pues eso, esa condición no está, la de no poder navegar entre preguntas. Ahora que él, no sé cómo funciona el sistema ya cuando en realidad no note ninguna actividad y se cierre, no sé. No sé si eso pasa a menudo. ¿Les pasa eso, muchachos? A menudo. No, a mí no. ¿No? Que se vaya a No, hacer, En es el raro, examen no. ¿cierto? Que se cierre, ¿cierto? Él está abierto.
Y como Pues les digo, la entonces, sesión se puede cerrar, pero el examen no. El examen se cierra a la hora que dice la plataforma, aunque uno pueda salirse de incluso de Ingenio y todo, tú vuelves a ingresar y el examen está allí. exacto. Pues a mí me ha pasado así. Sí, o que a veces se va el internet o a veces a alguno se le va la luz. Entonces, sí, el examen queda abierto ahí en esa parte. Entonces, sí se puede navegar entre preguntas, eso siempre va a ser así. Dime, Luisa. Profe, ¿cuándo va a estar disponible la revisión de los quizzes en UDI@? Yo espero que a finalizar esta semana, que yo vaya, por ejemplo, la del segundo quiz, no he habilitado la revisión. ¿O sí? Los que presentaron la segunda evaluación, vieron la nota. Solo la nota. Bueno, entonces voy a habilitar la revisión y lo desde el quiz 1 de hace 8 días, entonces tengo que hacer esa revisioncita manual, ¿cierto? Entonces espero tenerla, ojalá para el jueves o si no para el viernes. Listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, muchachos, entonces repasen lo que hemos hecho en clase, guíense por los talleres, guíense por lo que acabamos de hacer y dado eso, pues entonces no deberían tener muchos problemas este jueves, ¿cierto? Digamos que nada raro aparecerá, digamos que vamos a evaluar unas habilidades que hemos desarrollado y que hemos tratado como de prepararnos para eso. Entonces, les deseo lo mejor este jueves y cualquier cosita les vuelvo a escribir por plataforma, cualquier información nueva o digamos de última hora. Listo. Gracias, profe. Bueno, Profe. muchachos, Hasta luego, profe. que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Feliz noche.